Vamos a terminar con la idea de termología, ¿sí? No vamos a enfocarnos en partes teóricas, pero sí para nuestro trabajo transversal. Y sin embargo, pues también nos sirve para entender algunas cuestiones, aunque no lo vayamos a ver a fondo. Cuando hablamos de termología, recuerden que estamos hablando del calor, estamos hablando de cómo el calor se transfiere de un cuerpo a otro, o cómo el calor tiene que ver con la intensidad del movimiento de nuestras moléculas, de nuestra energía cinética. Para ello, vamos a trabajar con lo que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica tiene que ver con la cantidad de calor que un cuerpo necesita para cambiar de temperatura. Pero recuerden que la unidad establecida o la unidad de medida para la temperatura está establecida en Kelvin. Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad calorífica, estamos diciendo que cuánto calor necesita un cuerpo para que el cuerpo varíe un Kelvin de temperatura. Por ejemplo, si nosotros nos paramos en el sol y nuestra temperatura empezamos a absorber calor, ¿cuánto calor necesitamos para que nuestra temperatura varíe un Kelvin? ¿Sí? Para que aumente un Kelvin. O en su caso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un congelador, ¿cuánto necesita ceder nuestro cuerpo de calor para que disminuya un Kelvin? Eso es lo que nos quiere decir la capacidad calorífica. Por ello, también tiene una unidad de medida. La capacidad calorífica se mide en joules sobre los Kelvin, ¿sí? La cantidad de energía se reparte entre la temperatura. Por eso tiene esta unidad de medida. En el caso de nosotros, que no usamos a los kelvins, usamos una unidad que es como que la hermanita de esta. Nosotros utilizamos a las calorías, han escuchado hablar de eso, sobre todo cuando comemos, ¿no? Cuando ingerimos algún alimento nos hablan de las calorías. Bueno, las calorías tienen que ver en cómo aumenta el calor en nuestro cuerpo. Las calorías, y trabajamos con los grados Celsius, ¿no? Es como que un hermanito de la unidad que está establecida. Ahora, ya que establecimos qué es la capacidad calorífica, ese calor que necesitamos para cambiar de temperatura, también necesitamos establecer el calor específico. El calor específico, como su nombre lo está mencionando, es propio de cada una de las materias. Así como hay coeficientes de dilatación, que es especial para la madera, es especial para el plástico, es especial para, ¿qué será? Para el acero, para el hierro. El calor específico cumple con esa función. Es un valor que ya está asignado. El calor específico de la madera es 1, el calor específico del hierro es 1, del plástico o del material que ustedes quieran, ¿sí? Este calor específico se refiere a esa negativa, a esa restricción que tiene un cuerpo de cambiar de temperatura. ¿Qué tanto se resiste un cuerpo a cambiar de temperatura? Y eso tiene que ver justamente con la masa del cuerpo. Si pensamos claramente, pues no sé, imagínense que ponemos un cubito de hierro y lo ponemos al sol. Y agarramos y ponemos un cubo de este tamaño de hierro y también lo dejamos en el sol. ¿Cuál será que cambie de temperatura más rápido? Pues obviamente estaría cambiando el que tiene una masa más grande. Es un ejemplo nada más. Recuerden que el calor específico del hierro en ambos casos es el mismo, pero podemos ver cómo la masa influye. Entonces, si tenemos cierta masa que es más densa, pues obviamente el calor específico va a ser un valor más alto. Si tenemos una masa que es menos densa, es más sencillita, pues entonces el calor específico va a ser menor, es decir, va a oponer menos resistencia. Va a ser más fácil que cambie de temperatura. ¿Cómo manejamos entonces esto? Bueno, el calor específico está determinado a través de la capacidad calorífica. Esa capacidad calorífica la trabajamos repartiéndola entre la masa. Esta es nuestra formulita de calor específico. ¿Qué unidad de medida tiene? Bueno, recordemos que la capacidad calorífica usa esta, ¿no? Joules sobre los kelvins. Pero recuerden que está la masa, y como está en la parte de abajo, pues va a llegar a multiplicar a los kelvin. Vamos a tener joules, acuérdense que se escribe joules, ¿sí? Entre kelvin por kilogramo. Nosotros usamos otra vez un hermanito de ellos, que es calorías arriba, en vez de joules,
Y abajo, en vez de Kelvin, volvemos a grados Celsius. Recuerden, aquí arriba lo teníamos. Y como es un hermanito, ya no usamos kilogramos, nosotros usamos a los gramos. Esto, entonces, quiere decir que cada uno, o cada tipo de materia, es 1 con unidad de medida, calorías, sobre grados Celsius por gramos. Y todo esto que nosotros estamos poniendo, porque nos permite trabajar con lo que se conoce como la ecuación fundamental de la termología. ¿Cómo se define? Pues muy fácil. La variación en el calor, recuerden que esta Q es calor, ¿sí? La variación en el calor es igual ¿a qué? Al calor específico multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Sí? Observen que se están multiplicando. Entonces, cada vez que uno de estos aumenta, también aumenta este valor. No podemos hablar de este, ¿por qué? Recuerden que es un valor que nunca va a cambiar. Siempre está establecido el calor específico. Solo podemos hablar de masa y solo podemos hablar de temperatura. Mientras se hagan más grandes, el valor del calor o el cambio en el calor se va a hacer más grande. Por lo tanto, el calor es directamente proporcional a la masa y a la variación de temperatura. Esto, como tal, me permite saber cuánto calor necesito para algún cuerpo en específico con cierta masa y para cierta variación de temperatura. ¿Sí? Observen que realmente la fórmula no es complicada. Si quiero hacer despejes, pues es bastante sencillo. A final de cuentas, como estos se están multiplicando, pues lo único que me queda hacer es mandarlos dividiendo. Pues mira, por ejemplo, quiero encontrar la variación de temperatura. Entonces a estos dos amiguitos que están multiplicando los mando dividiendo. Quiero encontrar la masa del cuerpo. Bueno, estos dos amiguitos que están dividiendo, que están multiplicando, los mando dividiendo. Entonces, esta ecuación fundamental de la termología no va a conllevar mucho problema, pero sí la vamos a trabajar y ustedes van a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver termología, pero vamos a ver un ejemplo acerca de ello. Antes del ejemplo, permítanme mostrarles que el calor específico lo tienen ustedes en sus libros. Está aquí establecido. Como dijimos, son valores que ya están establecidos. Observen que el del agua líquida aquí aparece como 1000. Puedes hacer un poquito hacia atrás la camarita. Aquí aparece 1000 y aquí aparece agua líquida. ¿Se ve? En sus libros lo tienen. En sus libros está en la página 88. Aquí lo estoy moviendo bastantito y tal vez por eso no se ve. Página 88. Ahí está, se ve la página. Y pueden encontrar ustedes todos los calores, todos los valores de calor específico. ¿Qué es importante mencionar aquí? Bueno, que aunque aquí aparece como 1000, no sé si se nota, vamos a intentar poner la cámara y que se acomode por aquí. A ver. Aquí aparece como, está allá, aparece como kilocalorías y nosotros lo habíamos definido como calorías. Por eso aparece como 1000 y no aparece como 1. ¿Cómo hacemos ejercicios de este estilo? Pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner esto por aquí y vamos a tomar el libro para hacer nuestro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver, volvemos a hacer lo mismo. Pongo aquí la imagen. Vamos a ver, trata de que sea visible aquí abajito. ¿Sí? A ver, que sea visible. Si no, de todos modos se los mando como imagen, que creo que va a ser lo más ideal. Ahorita también lo subimos como imagen. A ver, ve pasando poco a poquito. Dale, se note. Otra vez, una vez más. Vamos a ver si se note. Pueden ir poniendo pausa. Ustedes copian el ejercicio y luego continúan con la idea de la explicación que vamos a dar. Bueno,
Ya la tenemos. Entonces vamos a ver. Aquí el ejercicio dice lo siguiente. Josué pretende calentar una olla de aluminio que tiene 800 gramos de masa. Vamos a poner nuestros datos. A ver. Vamos a ver. Datos. Dijimos de masa 800 gramos. ¿Qué más tenemos? A ver. Y quiere saber qué cantidad de calor necesita añadirle. Entonces estamos buscando la cantidad de calor. ¿Sí? Si la temperatura de la olla es de 20 grados y se calienta hasta 40. Entonces mi temperatura inicial era de 20 y mi temperatura final es de 40. ¿Sí? La pregunta es, pues, ¿cuánto calor se necesita añadir? ¿Sí? Observen que no estamos teniendo uno de los valores de aquí, de nuestra fórmula. ¿Sí? Tenemos la masa, la variación de la temperatura la podemos obtener, pero no nos mencionan el calor específico. Y eso es porque nosotros lo tenemos a la mano o lo podemos encontrar en la tablita que tenemos en el libro. Entonces, vamos a encontrarlo. Como les dije hace un ratito, de hecho ya lo habíamos mencionado, vamos a ponerlo aquí abajo, calor específico es igual a 1, y recuerden su unidad de medida, calorías sobre grados Celsius por gramos, o gramos por grados Celsius, como ustedes quieran. Sustituimos, vamos a sustituir en la fórmula. La variación de calor es igual al calor específico, aquí está, 1 caloría por gramo por grado Celsius, por la masa, que son 800 gramos, por la variación de temperatura, que empezó con 20 y terminó con 40. Pues la variación es de 20 grados Celsius. Observen aquí, gramos está abajo, gramos está arriba, pues le damos cuello. Grados Celsius está abajo, grados Celsius está arriba, le damos cuello. ¿Y cuál es la única unidad de medida que nos queda? Caloría, lo que pertenece al calor. Ahora bien, vamos a terminar el ejercicio. Tenemos 1 por 800 y por 20. Bueno, pues 8 por 2, 16. ¿Y cuántos ceros tenemos que agregar? 1, 2 y 3. ¿Con qué unidad de medida? Calorías. Entonces, para que esto pueda ser posible, nosotros necesitábamos trabajar con 16.000 calorías. Todo lo demás pues queda para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, aunque aquí tenemos un problema. No estábamos hablando de agua, ¿verdad? Estábamos hablando de aluminio. Entonces tomamos un valor equivocado. Sin embargo, pues no hay problema, vamos a corregirlo de una vez. Ya aprovechamos para ver qué pasaba si era agua. Si fuera aluminio, pues no sería 1. Vamos a encontrar el valor. Vamos a seguir viendo para allá. Vamos a encontrar el valor del aluminio, que en este caso sería 0.21. Entonces vamos a hacer un ladito esto. 0.21. Eso es lo único que va a cambiar. Lo cambiamos aquí también. Vamos a cambiar el calor específico. 0.21. Ahí está. Y pues las cancelaciones son iguales. Lo único que va a cambiar pues es la multiplicación, ¿sí? Aquí ya teníamos que esto nos daba 16.000, ¿sí? 800 gramos por 20. Y lo único que nos haría falta es multiplicar por 0.21. Vamos a multiplicarlo para que ustedes observen. Encendemos, tenemos los 16.000 por 0.21 y tenemos 3.360. Entonces aquí ya no sería nuestro resultado final 16.000, sino que sería
3.360 calorías. Bueno, pues sin querer ya vimos dos ejemplos. ¿Qué hubiese pasado si era agua? Y pues ya vimos el ejemplo correcto, ahora que es aluminio, ¿no? Pero noten que la estructura no cambió, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a manejar es igualito, a menos que me pidan masa o me pidan temperatura. Tengo que hacer un desglose.